Algunas formas sencillas para ahorrar energía eléctrica en nuestros hogares requieren principalmente cambiar nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, apagando las luces y desconectando aparatos eléctricos que no utilizamos, optimizando el uso de algunos aparatos eléctricos como las lavadoras, de modo que reduzcamos la cantidad de veces que se utiliza manejando cargas de ropa de acuerdo a su capacidad máxima, cambiando focos incandescentes por focos ahorradores o LED, colocar sensores de movimiento de modo que los focos se enciendan cuando se entra a un cuarto o se pasa por algún área que necesite iluminarse y se apaguen automáticamente al salir. Instalar celdas solares que aprovechan la luz solar para convertirla en energía eléctrica. Por supuesto, se debe estudiar el consumo del hogar y si se encuentra en una zona geográfica donde la iluminación solar sea adecuada para la celda. Los aspectos que influyen en el tema del consumo innecesario o inadecuado de la energía eléctrica. Uno es la fuga de corriente, que es de forma inconsciente, y cómo evitarlo. El segundo aspecto es la pérdida por recalentamiento y el tercer aspecto es las pérdidas por uso inadecuado de equipos. El primer caso se da por no colocar cinta eléctrica en los puntos de las uniones cuando se empotran los cables. Y este error sucede porque algunas personas piensan que si el cable toca con la pared, entonces no va a haber o no va a existir circulación de corriente. Y entonces lo que hacen es, en algunos casos, se hace la unión de uno o varios cables. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es que con cinta eléctrica se debe cubrir todo el cable para que no exista posibilidad de que el cable toque directamente la pared y por tanto haya una fuga de corriente. Entonces esa es una de las primeras causas, que exista pérdida de corriente, y esto ocurre en la instalación eléctrica. Yo ahorita más adelante le voy a explicar cómo corroborar si esto está pasando en su casa, si tienen fuga. Ok, el segundo caso que se da es la fuga por el cable de tierra, pero la idea no es que todo el tiempo el cable del vivo de fase o el cable de neutro esté tocando con la tierra. Obviamente nos protege, pero si eso es una constante, si eso todo el tiempo está así, entonces por el cable de tierra está circulando también corriente y por tanto hay una fuga de corriente por el cable de tierra. Recuerden, el cable de tierra está para protegernos, no para que todo el tiempo esté circulando corriente por allí, porque sería corriente innecesaria. La tierra actúa como un circuito en paralelo que también consume corriente. Allí les muestro un esquema para que vean cómo sería el consumo de un aparato que está utilizando el cable de tierra. Recuerden que el cable de tierra lo utilizan todos los equipos que tienen elementos metálicos, como son los freezer, las neveras, aire acondicionado, los microondas, etc. Bueno, y el otro error o la otra forma que puede existir fuga es si ustedes tienen una lámpara, ¿verdad? O un foco y colocan el switch de esta forma. Entonces, fíjense, este es el neutro, este es la fase. Si ustedes colocan el switch o interruptor por el lado del neutro, están dejando pasar corriente por aquí y están cortando es la línea de retorno. Entonces en este caso podría existir fuga también en las lámparas. ¿Cuál es la forma correcta? Pues obviamente es colocarlo por la parte de la fase, o sea, nunca se debe cortar en el neutro, se debe cortar, o sea, el interruptor debe estar colocado por el lado de la fase. Bueno, entonces ahora venimos con las pérdidas por recalentamiento. Fíjense, ustedes saben que todo elemento que caliente produce pérdidas por recalentamiento, por eso siempre se debería evitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, una base de un foco o lámpara. Si ustedes no hacen una buena conexión del cable con esta base en la parte esta del tornillo, se puede dar un recalentamiento por mala conexión. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de una mala conexión y cómo debería de hacerse. Igual puede suceder con un interruptor o con un tomacorriente. Entonces, ¿cuáles son los errores que se cometen cuando se hacen este tipo de instalaciones y por qué se recalientan? Bueno, comencemos con este caso, que es el más común. Básicamente es porque se conecta mal el cable en la parte esta del tornillo. ¿Cuál es el error? Si yo voy a conectar un cable aquí, lo primero es, no hay que hacerlo de esta manera. Generalmente, mucha gente, fíjense, que se enrolla hasta acá y comienza a atornillar así. Lo que pasa es que generalmente cuando se hace esto, así de simple, se empiezan a salir algunos hilos hacia afuera y el contacto no se hace al 100%. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer?
hay dos opciones. Lo primero es que se debe dejar un poco más largo el cable, fíjese, algo así, ya lo acabo de pelar, y lo que se debe hacer es, se puede hacer de esta forma, como yo lo había hecho, pero hay que hacerle un giro de esta manera. Entonces, si está muy duro, si el cable es muy grueso y no se puede hacer con la mano, entonces se puede hacer con un alicate. Entonces, luego que ya está amarrado de esa forma, fíjense que incluso ahí está amarrado, pero falta ajustarlo. Entonces ahora sí le hacemos el ajuste. Ahora sí, con el atornillador lo dejamos fijo allí, y allí cubre el 100%. Fíjense que por los lados no se me salen los hilos y entonces hace un mejor contacto. Igualmente hay que hacer por ambos lados. Entonces esto es para este caso. ¿Qué pasa en el caso de los switches como estos, que se prensan de esta forma? El cable se mete de esta manera. Entonces aquí es un poco diferente, porque aquí simplemente aflojamos y por allí se debe meter el cable, por aquí o por aquí, y también por este otro lado. Entonces, ¿cuál es el error acá? El error que se comete a veces, supongamos que este es el cable que yo voy a introducir por aquí, es que queremos meterlo todo por un solo lado, y entonces se comete el error o lo vamos a meter por los dos, pero nos parece que está muy grueso y entonces le quitamos algunos pelitos de estos. Por ejemplo, picamos aquí con el cortafrío o piqueta y solamente utilizamos una parte de estos cables. Entonces esto también es un error, porque si el tomacorriente está diseñado para ese tamaño, debemos ocupar todo el tamaño, que quede justo los cables. Una forma de que queden justo es simplemente pues enrollarlos así para que entre bien por un lado y enrollar la otra parte para que entre bien. Deberían estar los dos lados de la misma proporción. Eso es lo que se debería hacer. Y los cables deben pasar de lado a lado, porque otro error que se comete es que apenas se coloca la punta, o sea, no se colocan tan largos como debería ser. Entonces estos cables deberían pasar de un lado y salir por el otro. Debería hacer esto, y fíjense cómo sale por el otro lado. Entonces un error muy común es que se queden adentro, que no salgan hacia el lado de acá, y esta es la forma correcta de colocar estos cables. Ok, el otro caso de recalentamiento ocurre cuando en un tomacorriente conectamos muchos equipos en un solo tomacorriente, y lo que sucede es que ese toma quizás está calculado para uno o dos aparatos, por ejemplo un televisor y otro equipo. Si ustedes conectan muchos equipos a un mismo tomacorriente, el cable internamente, tanto la parte del enchufe, tanto la parte donde se hace el contacto, o el cable internamente por la pared, ustedes no lo van a notar porque está por dentro de la pared, esté recalentándose, y eso le va a ocasionar una fuga de energía de forma de recalentamiento, y esto es completamente evitable. Lo que hay que hacer es distribuir las conexiones en varios tomas de su casa para evitar que el cable caliente. Yo necesito hacer una extensión para llevar energía de un sitio a otro de su casa, y se comete a veces el error de unir o de utilizar dos cables de dos diámetros diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago esto y uno estos cables y los utilizo, lo que va a pasar es que el cable de menor diámetro muy probablemente se va a calentar. Recuerden que la corriente que circula por un cable es la misma en serie por el mismo cable. O sea, la corriente que circula por este cable rojo va a ser la misma corriente que circule por el cable blanco. Entonces, como la corriente no va a cambiar y va a ser la misma, este cable, al ser más fino, va a tender a calentar más rápido que este. O sea que si la corriente está a la capacidad del cable rojo, entonces el cable blanco muy probablemente va a calentar. No solo va a calentar en la unión, va a calentar todo el cable. Esto ustedes lo pueden verificar simplemente palpando el cable. Cuando estos casos pasan, usted toca el cable y ustedes van a sentir ese recalentamiento en el cable. Cada vez que utilice un equipo de estos, desconecte todos los demás que estoy utilizando para que no recaliente los cables. Esto no solamente produce recalentamiento, esto puede dañar inclusive algunos cables de su casa. Y lo mismo con el contacto. Si existe un mal contacto con este tipo de equipos que consumen alta energía, ustedes van a ver que inmediatamente van a tener problemas entre el enchufe y el tomacorriente. Entonces, generalmente estos equipos hay que hacerle una conexión especial aparte para usarlos y que no causen problemas de recalentamiento.
Básicamente, de los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa, lo podemos dividir en dos partes: los que nosotros podemos controlar y los que siempre están conectados. Por ejemplo, una nevera no podemos estarla desconectando y conectando todo el tiempo. Entonces, estos equipos nosotros no controlamos cuándo se apagan y cuándo se encienden, porque todo el tiempo están conectados. Igual, un aire acondicionado generalmente está todo el tiempo conectado. Ahora, de los equipos que nosotros controlamos, tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de algunos de ellos que es muy sencillo de analizar: los que consumen más energía. Y tenemos que la lavadora o la lavarropa, nosotros podemos usarla de una manera que no gastemos tanto energía. Por ejemplo, fíjense, si nosotros cambiamos un simple hábito de lavar una vez por semana toda la cantidad de ropa y no lavar todo el tiempo, nosotros podemos ahorrar algo de energía. Igualmente, se lo podemos aplicar a la cocina eléctrica. Si ustedes tienen una cocina eléctrica, estos son los equipos que más consumen energía en su casa. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de hacer bastante comida en un mismo momento y no estar haciendo y no estar cocinando a cada rato. Si te ha llegado la factura de electricidad y el consumo ha sido superior al del mes anterior, presta atención a los siguientes consejos. Por eso aquí te presentamos 5 maneras en las que podés ahorrar energía eléctrica en tu hogar. Objetos enchufados. Instala energías renovables. Si tenés la posibilidad y el presupuesto, podés optar por el uso de energías renovables como la energía solar para agua caliente y la calefacción, con el uso de placas fotovoltaicas para una generación de electricidad, como también el uso de energía eólica en algunas opciones. Podés consultar a un profesional para que te asesore. Implementar todas o algunas de estas medidas dándote lugar a ahorros en la factura energética de tu hogar que podrían suponer fácilmente un recorte superior al 30%. Como también, si usas un generador eléctrico, optá por usar uno de energía gas.